Muy buenos días, mi nombre es González Rodríguez Yael Amauri, del grupo 3302 de la materia optativa Violencia Familiar en el módulo de Enfermería en el proceso reproductivo. El día de hoy, 12 de septiembre del 2025, yo les voy a abordar el tema de derechos relacionados con la violencia familiar y protección constitucional, basándonos, lógicamente, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello vamos a abordar primordialmente el concepto de familia como repaso. La familia es la unidad básica de la organización social, va a ser esa célula y va a proporcionar eh, un entorno que nos va a contextualizar las formas en las que se establecen conocimientos, creencias, actitudes y prácticas de salud, así como el comportamiento relacionado con la búsqueda de asistencia sanitaria. Recordemos que la salud familiar va más allá del estado físico y mental de sus miembros. La familia proporciona un ambiente social para su desarrollo y realización, en la mayoría de los casos. Por ende, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha visto obligada a reconocer y proteger todas las formas y manifestaciones de familia como realidad social. Se va a tratar de una visión progresista y garantista a favor de las personas en un plano de igualdad y con reconocimiento absoluto de los derechos humanos. Por ende, también vamos a tener la definición de derecho familiar y nos vamos a referir a ese conjunto de normas y orden público de interés social que va a regular, proteger a las familias y a sus integrantes, así como su organización, desarrollo integral, fundamentándose sobre las bases del respeto de los derechos de igualdad, la no discriminación y respeto a la dignidad humana, dando orden a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otros instrumentos como tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por México, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convivencia sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. Por violencia familiar, tenemos que comprender que de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 8 nos menciona o nos define que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido con la finalidad de dominar, someter, controlar o agredir de manera ya sea física, verbal, psicológica, sexual, patrimonial o económica. Aquí menciona que es a las mujeres, sin embargo, la violencia familiar no se centra únicamente en lo que es el género femenino o el sexo mujer, también lo vamos a ver repercutido en lo que es el sexo hombre, género masculino. Esto puede ser dentro o fuera del domicilio familiar. Cuando el individuo ejerza esto, bueno, vaya a ejercer todo esto, tiene que tener ciertas características. Tener una relación de parentesco por consanguinidad, vamos a tener que puede haber una afinidad de matrimonio, concubinato, o que incluso el individuo mantenga o haya mantenido cualquier otra relación afectiva de hecho. También se va a considerar que la violencia familiar va a iniciar incluso dentro de lo que se considera el noviazgo, y cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo, aunque no tenga una relación de parentesco directa. Por ende, dentro de lo que es violencia, vamos a hacer un breve repaso dentro de lo que son nuestros parámetros de violencia, enfocados hacia lo familiar. Vamos a tener que, va a haber violencia física, en la cual el agresor lo va a hacer de forma intencional
haciendo uso de la fuerza con la finalidad de causar daños físicos, corporales en sus víctimas. En la violencia emocional va a ir más enfocada a lo psicológico y va a ser principalmente lastimar o herir sus emociones a través de manipulación, amenazas, insultos, chantajes, humillaciones, entre otras. La familia no se exenta, lamentablemente, de lo que es la violencia sexual. Y bueno, dentro de este tipo de agresión vamos a encontrar lo que es el incesto, el abuso sexual, violación, que desafortunadamente van a dejar daños físicos y emocionales. Por supuesto, tenemos la violencia económica, que va a hablarnos acerca del abuso financiero en la casa familiar, donde el agresor va a imponer restricciones económicas que impidan a su familia gozar de bienes y tener un ambiente favorable a su desarrollo integral. Esto debido a la falta de dinero o incluso en ocasiones negándole a su pareja a trabajar o forzando a menores de edad a realizar actividades de trabajo forzadas. En violencia contra los derechos reproductivos, vamos a tener que es negar el derecho a la libre decisión sobre la reproducción en relación con el número de hijos que la pareja quiera concebir. También vamos a tener esta agresión por parte de que se van a limitar el acceso a métodos anticonceptivos o incluso a la interrupción del embarazo. Esto ya que en algunas zonas rurales, en algunos pueblos, por así decirlo, está muy arraigado aún ciertas costumbres o religiones en las cuales la interrupción del embarazo puede ser totalmente mal vista o incluso aún haya este tipo de ideología donde la mujer no sea aún libre o no tenga acceso a este derecho de decidir utilizar algún método anticonceptivo. Por ende, vamos a tener que la mujer no va a ser libre de decidir el número de hijos que ella quiera concebir. Vamos a tener también lo que es la negligencia o abandono familiar. Va a ser la falta de atención o cuidado por parte de los integrantes de la familia hacia un menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad, que pueda llevar a consecuencias graves en su salud y bienestar. Vamos a entrar ya en lo que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y el artículo 8 nos va a garantizar que, como tal, el Estado, el gobierno, deberá proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dichas violencias. Va a brindar servicios reeducativos, integrales, especializados y gratuitos al asesor para erradicar las conductas de violencia a través de la educación, eliminando estereotipos, supremacías masculinas y patrones machistas que generen violencia, en caso de ser un agresor masculino. También vamos a tener que nos garantiza que las víctimas y las personas agresoras requieran una atención especializada. Sin embargo, la víctima va a recibir atención por parte de un especialista y el agresor tiene que recibir la atención por parte de otro especialista totalmente diferente al que la víctima está llevando. También vamos a tener que nos favorece la separación inmediata y alejamiento del agresor con respecto a la víctima. Favorece a la instalación y mantenimiento de refugios para las víctimas y sus sus hijas e hijos. Hablando ya en cuanto a la Constitución, tenemos el artículo primero que nos va a garantizar que todas las personas gozan de derechos humanos reconocidos en la Constitución, que prohíbe toda discriminación motivada por género, edad condicional, social
origen étnico, discapacidad, orientación sexual, estado civil, entre otras. Esto nos va a regular lo que son los comportamientos dentro de las familias y dentro de familias en convivencia con otras. Obliga a todas las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos de acuerdo a nuestros parámetros de violencia familiar que hemos mencionado anteriormente. También tenemos el artículo cuarto constitucional que nos va a garantizar que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Esto nos quiere decir que no importa si el agresor es hombre o mujer. El Estado garantiza el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva en ambas partes. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en la actualidad esto es algo que tristemente aún se sigue trabajando, y también nos garantiza el artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva y suficiente de calidad. Esto va a favorecer a un desarrollo integral de lo que es nuestra célula familiar. Nos garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de salud. Como es de suma importancia, la familia va a tener acceso a lo que es al derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia y el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niños y niñas, debido a que estos se suelen considerar como grupos más vulnerables. Tenemos el artículo 14 constitucional y el artículo 16 constitucional. En el artículo 14 nos menciona que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posiciones o derechos, dando así a nuestro núcleo familiar, pues, libertad, tanto en sus bienes, en sus posiciones y en sus derechos. El artículo 16 nos garantiza que nadie puede ser molestado en su persona, como integrante, en su familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mantenimiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, esto en caso de que se haya violado alguna ley. El artículo 17 constitucional, como tal, nos va a hablar de que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Esto nos va a regular los comportamientos que pueda haber entre familias o incluso dentro de los integrantes de esta. Las leyes deben prever mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación. Las autoridades deben impartir justicia de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. Vamos a tener, por último, lo que es el Código Penal Federal, capítulo 8, artículo 323, párrafo 3, que nos va a hablar que los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psicológica con objeto de contribuir a su sano desarrollo, para su plena incorporación y participación en el núcleo nacional, favoreciendo un desarrollo en un ambiente integral. En efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes y de acuerdo al párrafo reformado del 17 de enero del 2024, a quien cometa delito a quien cometa delito de violencia familiar se le impondrán de 6 meses
a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Y en conclusión, tenemos que es un, la violencia familiar es una grave violencia a los derechos humanos que afecta la dignidad, integridad y la seguridad de las personas dentro del núcleo familiar. Gracias a la Constitución, los artículos primero, cuarto, artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un marco jurídico fundamental para proteger a las víctimas. Va a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y asegura que las autoridades actúen conforme a la ley para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Estos artículos no solo reconocen derechos esenciales como la igualdad, la legalidad y el acceso a la justicia, sino que también imponen al Estado la obligación de intervenir de manera efectiva, respetuosa de los derechos humanos. Incluso en el ámbito privado del hogar, en conjunto constituyen una herramienta clave para combatir la violencia familiar y construir una sociedad más justa, segura e igualitaria.